Hola y bienvenidos a las noches de los investigadores. Soy Chaso Rayago de la Universidad Politécnica de Cataluña y hoy os voy a hablar sobre los nuevos métodos de diseño de estructuras. Para que me conozcáis un poco, soy ingeniera de caminos y doctora en ingeniería de la construcción y en la actualidad estoy viviendo en Sydney, donde trabajo como investigadora en un proyecto a Marie Curie sobre los nuevos métodos de diseño de estructuras. Las estructuras se construyen para resolver un problema y el proceso que nos llevará a su diseño está compuesto por 3 pasos. En el primer paso deberemos identificar cuál es el problema que nuestra estructura necesita resolver y hacer un diseño conceptual de la estructura. Después tendremos que definir las cargas a las que esta estructura estará sujeta y finalmente necesitaremos verificar que el diseño que propongamos sea capaz de soportar estas cargas. Los problemas que hoy en día necesitaremos resolver a través de una estructura son muy variados y entre ellos podemos encontrar el de salvar una distancia, acomodar oficinas o viviendas, fabricar o almacenar productos y también la de divertirnos. Una vez sepamos cómo será nuestra estructura, podremos definir cuáles serán las cargas a las que estará sujeta. Por ejemplo, si tenemos un edificio, pues las cargas que necesitaremos considerar serán las asociadas al uso que haremos de ese edificio, ya sea una casa, una librería, un hotel, un restaurante. También tendremos acciones climáticas, como pueden ser la nieve que se acumula sobre el tejado de este edificio o el viento, y también acciones accidentales como los incendios. En cambio, si tenemos un puente, las cargas que deberemos considerar serán las asociadas al tráfico, tanto de vehículos normales como coches, como de camiones, acciones climáticas como el viento o el oleaje, en caso de que nuestro puente esté situado sobre el mar, y también acciones accidentales como pueden ser los terremotos. Una vez tengamos las cargas, necesitaremos asegurarnos que nuestra estructura sea capaz de resistirlas. Esto se suele hacer en 2 pasos. Primero, necesitaremos determinar cómo se reparten estas cargas en los diferentes elementos que componen la estructura. Es decir, identificar qué porcentaje del peso de este camión será soportado por cada uno de los elementos del puente. Y una vez conozcamos esto, podremos verificar la resistencia de cada uno de estos elementos, lo que nos llevará a definir tanto el material como la forma y las dimensiones que necesitarán tener. El proceso de reparto de las cargas se conoce como el análisis estructural y para entenderlo un poco mejor vamos a ver el ejemplo de una persona que está cruzando por este puente sencillo. Si la persona está situada en la mitad, ya podemos imaginarnos que cada uno de los apoyos tendrá que soportar la mitad del peso de esta persona. Pero si esta persona se desplaza ligeramente sobre el puente, ya podemos intuir que la distribución del peso no será igual en los 2 apoyos y nos cuesta un poco más imaginarnos cómo se hace este reparto de las cargas. Imaginaos ahora si tenemos estructuras mucho más complejas, como un edificio de varias plantas, y tenemos diferentes tipos de carga como el viento o las cargas de uso. Para poder hacer este tipo de análisis estructural en estructuras que sean más complejas, necesitamos de herramientas de software. El objetivo a la hora de verificar los diferentes elementos es muy sencillo. Solo tendremos que garantizar que la resistencia sea mayor que las cargas. Ya hemos visto que las cargas provienen del análisis estructural y para conocer la resistencia podemos utilizar las normativas de cálculo. Estas normativas de cálculo, que en el caso de las normativas europeas se conocen como los eurocódigos, tienen diferentes ecuaciones que nos permitirán predecir la resistencia. A veces estas ecuaciones son complejas, como estas que podemos ver aquí, y el proceso de verificación suele ser muy repetitivo y largo, porque hay que verificar cada uno de los elementos para cada tipo de carga que tengamos. Y además, estas ecuaciones predicen a veces resistencias menores a las reales. Gracias a los recientes avances en simulación numérica,
podemos modelizar de manera muy precisa el comportamiento de las estructuras y podemos utilizar estas simulaciones para predecir su resistencia, lo que ha dado lugar a los métodos avanzados de diseño o de cálculo. Estos métodos son mucho más rápidos que los que hemos visto antes y el proceso se simplifica enormemente porque podemos estudiar la estructura de manera integral sin tener que analizar cada uno de los elementos por separado. Además, permiten un mejor aprovechamiento de la resistencia de las estructuras, haciéndolas más económicas. Aunque tengamos métodos muy precisos para predecir el comportamiento de las estructuras, siempre existirá cierta incertidumbre y variabilidad tanto en las propiedades de los materiales como en las cargas, que podrían llevar a que nuestra estructura fallara. Para garantizar que tengamos estructuras seguras, las normativas de diseño utilizan el concepto de coeficientes de seguridad, que permiten controlar cuál será la probabilidad de fallo que tengan nuestras estructuras. Esta probabilidad de fallo, evidentemente, será mucho menor cuanto más importante sea la entidad de la estructura. Por ejemplo, si tenemos una nave industrial, pues la probabilidad media de fallo en este tipo de estructuras será de 1 entre 1000, pero en cambio en edificios de viviendas esta probabilidad se reduce a 1 entre 10.000 y en puentes a 1 entre 100.000. Estos coeficientes de seguridad ya están calculados para los métodos de diseño tradicionales que se basan en las ecuaciones y podemos encontrarlos en las normativas de diseño, pero necesitan calibrarse para los métodos avanzados de diseño que utilizan simulaciones numéricas para los diferentes tipos de materiales. Y esto es lo que estamos haciendo en el proyecto New Genesis para el acero inoxidable. Este proyecto es una colaboración entre la Universidad Politécnica de Cataluña, la Universidad de Sydney y la Oficina de Proyectos PDelta. Si queréis conocer más sobre este proyecto y los métodos avanzados de diseño, podéis visitar nuestra página web o nuestro perfil de Twitter. Muchas gracias por vuestro interés y espero que podáis seguir aprendiendo muchas cosas apasionantes durante esta noche.